Bueno, en este video vamos a hablar un poco ahora de los protestantes históricos, pero antes voy a leer algunas cosas, algo brevemente sobre lo que dice Calvino. Algunas semanas antes de su muerte, dictó su testamento en el cual toma a Dios por testigo de la sinceridad de su fe y le da gracias a Dios por haberle usado en el servicio de Jesucristo y de la verdad. Las persecuciones que hubo hasta esa fecha fueron moderadas si se compara con las carnicerías que exterminaron a los valdenses. Repito, las persecuciones que hubo hasta esta fecha fueron moderadas si se comparan con las carnicerías que exterminaron a los valdenses de la Provenza. Y ahí quiero tributar un breve homenaje. El 18 de noviembre de 1540, el Parlamento de Aix publicó un decreto que decía: 17 habitantes de Brindol serán quemados vivos, sus mujeres, hijos, familiares y sirvientes serán llevados delante de la justicia, y si hay un asomo de culpabilidad, se les expulsará del reino a perpetuidad, y en el lugar no se podrá construir nada. Ningún decreto tan cruel e inhumano fue jamás pronunciado por un parlamento, excepto quizá el del rey Asuero contra el pueblo de Israel. Un grito de horror salió de las bocas de toda la Provenza, y lo más triste es tener que decir que el clero fue el más severo en hacer cumplir la orden. Los valdenses. Estoy leyendo la historia de los hugonotes. Sus autores, Félix Ben Liure y Andrews. Así que no son autores bautistas. Dice: los valdenses formaban una población de unas 18,000 almas. Habían llegado del Piamonte y de otros lugares y estaban ahí desde hacía unos 300 años. La tierra inculta y árida la habían transformado con sus manos en campos productivos, y alrededor llegaron a construir una veintena de poblados. Eran gentes pacíficas, de buenas costumbres, apreciados por sus convecinos, fieles a sus promesas, pagadores de sus deudas, cuidando bien a sus pobres, caritativos con el forastero. Nadie había conseguido hacerles blasfemar ni jurar. Solamente les reprochaban que cuando iban por los mercados de los pueblos a vender sus productos, no entraban en las iglesias para hacer sus oraciones, ni hacían reverencias al pasar ante las cruces e imágenes que había en los caminos. No mandaban decir misas, ni tomaban agua bendita, ni hacían peregrinaciones para ganar el perdón de pecados. Y cuando tronaba, no hacían la señal de la cruz. Entre ellos escogían a sus pastores o barbas, como les llamaban, que les instruían en el conocimiento y práctica de las Escrituras. Hacia el año 1530 oyeron hablar de la predicación de Lutero y Zwinglio, y enviaron a Suiza y Alemania a algunos de sus barbas, quienes reconocieron que las predicaciones de los reformadores eran como las de su propia comunión. Animados por aquellos hermanos en la fe, mandaron imprimir en Neuchâtel, en el año 1535, la primera edición de la Biblia, traducida al francés por Roberto Olivetan, que les costó muchos cientos de escudos.
el clero romano estaba muy irritado porque nobles, abogados, incluso teólogos abrazaban la herejía después de leer la Sagrada Escritura. El barón de Opede reunió bandas de mercenarios que habían estado en las guerras de Italia y con algunos oficiales de la religión comenzó una guerra execrable ejecutada por carniceros. Los valdenses fueron masacrados, los persiguieron como si hubiesen ido a la caza de animales salvajes. Sus casas quedaron destruidas por el fuego, los pozos llenos de cadáveres, las cosechas arrancadas, los árboles talados y los puentes destruidos. Todo se pasó por el fuego y los agricultores de los alrededores se unieron a los verdugos para llevarse los miserables restos de la devastación. Esa es la obra. El 19 de abril los verdugos rodearon el poblado de Cabrieres. 60 hombres que habían quedado aguantaron el primer ataque durante 24 horas. Les prometieron salvar sus vidas, pero apenas iban saliendo desarmados, les iban haciendo pedazos. Algunas de sus mujeres que se habían encerrado en una granja les quemaron vivas. Un soldado se apiadó de ellas y les hizo paso para que se salieran, pero otros los empujaron hacia las llamas a golpes de alabarda. 250 prisioneros fueron ejecutados después de un juicio sumarísimo, y lo más atroz fue que todo se cometió a sangre fría. A los más jóvenes y robustos los llevaron a las galeras, y los que pudieron huyeron a Suiza. Los valdenses desaparecieron casi por completo de la Provenza, y la hermosa región volvió a ser un enorme barbecho como había sido 3 siglos antes. La masacre de los valdenses levantó un grito de indignación en muchos lugares de Francia, pero el rey enfermo y casi moribundo, aconsejado por el cardenal Tormont, no fue capaz de castigar a los culpables. ¿Oyeron, señores? Antes he leído esto antes de presentar lo relacionado con los protestantes históricos. Veamos cómo los valdenses, albigenses, conocidos como anabaptistas, fueron perseguidos duramente. Y aquí el testimonio son de escritores no anabaptistas, no evangélicos, no bautistas. Vemos ahora, después de este testimonio de estos escritores, hablemos brevemente de los primeros que intentaron la reforma de la Iglesia. Fueron personas que estuvieron antes de Calvino, de Lutero, como Hus, como Savonarola, pero que sus vidas terminaron en la hoguera por este interés, por este esfuerzo nacido de un espíritu cristiano. Pero aparece Lutero, y como ven en el testimonio anterior, nuestros antepasados anabaptistas creyeron en Lutero a partir de que Lutero empezó
en un interés en que no era el de formar una nueva iglesia, un nuevo movimiento, sino el de mejorar, sino el de quitar, el de eliminar aquellas cuestiones contrarias a la palabra de Dios, de las cuales Lutero no aceptaba porque no las encontraba en la Biblia, que fueron algo que a él le escandalizó y le molestó. El conocer la ciudad de Roma, el ver que la ciudad de Roma no era lo que para él debía ser, sino que era una ciudad donde abundaba la inmoralidad, la oscuridad espiritual y la entrega de la ciudad a un mundo de pecado. Lutero vio a la ciudad de Roma como una ciudad entregada al prostíbulo. Y las primeras cosas con que empezó Lutero fue con la cuestión de las ventas de las indulgencias. Es muy notable, llamó mucho la atención el trabajo del obispo Juan Tetzel, el vendedor de las indulgencias, aquel que vendía indulgencia de todos los tamaños, de todas las medidas, que decía que cuando la moneda caía en el fondo de la cajita, en ese instante el familiar que estaba en el infierno, en el purgatorio, salía para ir a gozar de la gloria de Dios. Y así fue como Lutero empezó clavando sus 95 tesis en la puerta, en los portones de la catedral de Wittenberg, Alemania. Ahí empezó su lucha, que todos sabemos cómo terminó. Se le unió Calvino y se le unió Zwinglio. Y todos empezaron a predicar. Y aquellos cristianos que aunque se había realizado contra ellos una terrible persecución constantemente, sin embargo nunca se extinguieron definitivamente de la tierra. Los historiadores dicen que existían grandes cantidades de cristianos anabaptistas con diferentes nombres. Cuando supieron de Lutero, ellos se interesaron en Lutero, creyeron en que en él podían encontrar un líder cristiano, un hombre que les ayudaría, porque tanto Lutero como Calvino dijeron que el centro de su fe sería la Biblia. Por cierto que Lutero hizo énfasis en solo la fe y solo la escritura, y en eso estaban de acuerdo nuestros antepasados anabaptistas, llámense como se les llame. Sin embargo, cuando Lutero, cuando Calvino, cuando Zwinglio vieron que el rechazar el bautismo infantil les hacía perder el apoyo del Estado, entonces ya no siguieron el camino que se habían propuesto al principio. Por eso ellos se quedaron con doctrinas y prácticas de la Iglesia Católica.
Pero aquellos creyentes que pensaron en seguirles, en unírsele a él o a ellos, retrocedieron y ya no siguieron por razón de que no estaban de acuerdo en sostener doctrinas que estaban condenadas y rechazadas por la palabra de Dios. Y así se separan y queda Lutero, Calvino y Zwinglio. De modo que ellos continuaron su enseñanza, su predicación. Lutero levantó su iglesia, Calvino y Zwinglio, entre los dos, levantaron el movimiento que ahora se conoce como los presbiterianos. Quiero leerles las páginas de esta historia que estoy leyendo, y ahora voy a leerles lo que el movimiento protestante, de manera específica, los presbiterianos sufrieron a manos de la Iglesia Católica. Para no detenerme tanto en otras cuestiones del protestantismo histórico, voy a leerles lo que pasó, voy a hablarles de lo que pasó la terrible noche del 23 de agosto, conocida como la Noche de San Bartolomé, en donde fueron engañados, traicionados los presbiterianos, que entonces eran conocidos como los hugonotes. Y este historiador dice que cuando amaneció el día 24 de agosto de 1562, habían muerto, asesinados unos 20.000 hugonotes en toda Francia. En las calles de París, todo era un tumulto impresionante. La misma mañana del domingo el rey mandó llamar a Enrique de Navarra y les dijo que misa o muerte. Después de alguna resistencia, ambos príncipes consintieron en volver a la iglesia romana, aunque ni la corte ni la gente creyó en la sinceridad de su abjuración. Pero los horrores de la noche de San Bartolomé sembraron el miedo entre los hugonotes de Francia y la indignación más profunda en el extranjero. En cambio, el Papa Gregorio XIII, representante de Cristo en la tierra, ordenó, fíjense bien, los horrores de la noche de San Bartolomé sembraron el miedo entre los hugonotes. Esa noche terrible del 23 de agosto, cuando dice que arroyos de sangre corrían por las calles, cadáveres de hombres, mujeres, niños estorbaban delante de las puertas, en todas partes se oían gemidos y blasfemias, gritos de muerte, imprecaciones, cientos de verdugos insultaban a las víctimas antes de degollarlos y se pagaban con sus despojos. Los horrores de la noche de San Bartolomé sembraron el miedo entre los hugonotes de Francia y la indignación más profunda en el extranjero. En cambio, el Papa Gregorio XIII, representante de Cristo en la tierra, ordenó un solemne Te Deum para celebrar aquella gran victoria de la Iglesia y mandó acuñar una medalla con la leyenda: la piedad despierta justicia, en honor de San Bartolomé. Y el jueves, cuando la sangre de las víctimas inundaba las calles de París,
todo el clero celebró un jubileo extraordinario. Fíjense bien, todo el pueblo celebró un jubileo extraordinario. Además, el Papa, para su deleite, mandó al pintor Vasari que plasmara en unas pinturas las escenas de la matanza. Al enterarse de los acontecimientos, el rey de España, Felipe II, por aquel tiempo, yerno de la reina madre, exaltó de alegría. Voss dice en su libro que la noche de San Bartolomé no es solamente el mayor crimen de la historia, sino que debe considerarse también un desastre nacional. No, la noche de San Bartolomé se propagó en las provincias y duró 6 largas semanas. Bastantes gobernadores no quisieron hacerse culpables de asesinatos, y en las provincias donde los hugonotes eran numerosos, no se atrevieron a atacarles. Esto explica el por qué muchos calvinistas escaparon de la muerte. Es muy difícil saber el número exacto de las víctimas hugonotes que hubo en Francia. De Thou dice 30.000, Sully 70.000, el obispo Perefixe 100.000. Esta última cifra me parece muy elevada, si contamos solamente a los que perecieron de muerte violenta. Pero si añadimos a los que murieron de miseria, de hambre, de dolor, a los viejos abandonados, a las mujeres sin abrigo, a los niños sin pan y a tantos miserables cuya vida fue acortada por esta gran catástrofe, nos daremos cuenta de que la última cifra está por debajo de la verdad. La repercusión que tuvo en Europa la noche de San Bartolomé fue inmensa. Nadie quiso creer las primeras noticias que llegaron, pero cuando fueron confirmados en todas las plazas, calles, templos, hogares y según los sentimientos de la gente, los corazones se llenaron de gozo o de estupor. Muchos pensaron al principio que era la primera escena de una vasta conspiración y que los poderes católicos habían resuelto degollar a todos los protestantes de Europa. El papado, Felipe II y la corte de Carlos IX no cesaban de hablar de total exterminio de los herejes, pero les faltó la fuerza, que no la voluntad. La noticia se recibió con gozo en Roma. El mensajero que llevó la nueva de la muerte de Coligny fue gratificado con 1000 piezas de oro. La carta era del Nuncio Salviati, escrita el 24 de agosto, en la que el cura decía a Gregorio XIII que daba gracias a Dios al ver que su pontificado comenzaba con tanta felicidad y que el rey Carlos y la reina Catalina se habían comportado con mucha prudencia al extirpar la pestilente raíz. El cardenal de Lorena se encontraba en Roma con motivo de la elección del nuevo papa y organizó una procesión en la iglesia francesa de San Luis e hizo poner sobre la puerta una inscripción en letras de oro donde decía que el Señor había contestado los votos y plegarias que le dirigía desde hacía 8 años. Madrid también compartió la embriaguez de Roma. Felipe II dijo a Catalina que era la mejor noticia que jamás le había sido anunciada. Este rey, al que apodaron el demonio del sur, tenía otras razones para estar contento además de su fanatismo. En los Países Bajos, el duque de Alba se alegró al enterarse del asesinato de Coligny y dijo que la muerte del almirante era un gran capitán menos para Francia y un gran enemigo menos para España. Esa es la impresión que produjo la noche de San Bartolomé en los países protestantes. En Ginebra instituyeron un día solemne de ayuno y oración. En Escocia, el viejo Knos empleó el lenguaje de los profetas en un culto celebrado en Edimburgo y dijo que la sentencia estaba echada sobre el rey asesino y que la venganza de Dios no se apartaría nunca de su casa. El embajador de Francia en la corte de Londres intentó justificar la aciaga noche y en su amargura dijo que se avergonzaba de ser francés. La justificación de la masacre no fue fácil en Alemania. El embajador Schomberg hizo lo que pudo para que se creyera la fábula del complot de Coligny, pero únicamente encontró incrédulos.
Esto nos muestra desde la primera parte, hablando allá del segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, hasta el año 1517, cómo fueron perseguidos con tanta crueldad los creyentes en Cristo Jesús. Por eso será que en el Apocalipsis dice que la gran ramera está embriagada de la sangre de los santos. Hasta aquí dejaremos esto y para el próximo programa hablaremos de los bautistas. Que Dios les bendiga a todos.